Pregunta 22. Gestante que presenta cefalea, presión arterial mayor de 160 sobre 105 milímetros de mercurio y albuminuria de 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, con las definiciones que hemos dado en la pregunta anterior, acá la dificultad o el, digamos, lo que nos podría confundir es que acá dice mayor a 160 sobre 105, entonces mayor no tiene un límite. Sin embargo, pues son cifras tensionales elevadas con una albuminuria de 3 cruces. Entonces, dentro de las alternativas que nos dan, preeclampsia severa, leve, hipertensión gestacional severa, hipertensión gestacional leve o preeclampsia agregada, lógicamente acá estaremos frente a una preeclampsia severa. Pregunta 23. Gestante de 38 semanas con presión arterial de 160 sobre 110 milímetros de mercurio y albuminuria 3 cruces, es decir, estamos frente a una preeclampsia severa. ¿Cuál es la alternativa terapéutica más apropiada? A. Sulfato de magnesio, 6 gramos endovenoso en bolo y 2 gramos endovenoso por hora. B. Betametasona, 12 miligramos endovenoso cada 12 horas. C. El misoprostol, 200 microgramos vía vaginal cada 6 horas. D. Sulfato de magnesio, 2 gramos intramuscular en cada glúteo. O E. Sulfato de magnesio, 1 gramo endovenoso en bolo y 1 gramo endovenoso la hora. Acá estamos entonces, como habíamos mencionado, frente a una preeclampsia severa, y lo que nos preocupa es que esta paciente pueda derivar finalmente en otra complicación, a la cabeza la eclampsia, es decir, las convulsiones, el síndrome convulsivo asociado a la hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, acá nos presentan alternativas, sobre todo 3 que involucran el sulfato de magnesio, que es el elemento, digamos, clave para nosotros prevenir o para tratar las convulsiones asociadas a las cifras tensionales elevadas. La betametasona o los corticoides van dirigidos sobre todo cuando tengamos gestaciones pretérmino y que si están asociadas con una alteración o una hipertensión inducida por el embarazo, querramos pues dilatar o postergar al menos unas 48 o 72 horas la culminación de la gestación con la finalidad de promover pues el desarrollo o la madurez pulmonar, sobre todo los neumocitos tipo 2. Y el misoprostol es un elemento que sobre todo lo usamos para, digamos, inducir, para madurar el cuello e inducir finalmente el trabajo de parto, que lógicamente se debe dar durante pues una paciente complicada con hipertensión inducida por el embarazo, y peor si estamos ante una gestación a término. Por lo tanto, el manejo de las preeclampsias severas sobre todo debe ser administrando sulfato de magnesio, esto sobre todo dándolos profilácticamente para las convulsiones y indicar alguna medicación antihipertensiva para controlar las cifras tensionales. En nuestro medio, a la cabeza, lo que usamos es el alfa-metildopa. Lo podemos usar entre 500 a 1000 miligramos cada 12 horas. Cuando las gestaciones sean menor de 34 semanas, debemos inducir la maduración pulmonar con algún corticoide a la cabeza con la betametasona, pero lo fundamental es pues que estas pacientes con preeclampsias severas puede haber un deterioro funcional importante de los órganos vitales y es imperativo pues culminar inmediatamente la gestación, ya que el parto es el único tratamiento definitivo para la preeclampsia severa y también para la eclampsia, porque la finalidad es extraer finalmente la placenta que estaría involucrada en la génesis de esta complicación del embarazo. Dentro de los antihipertensivos, en nuestro medio no están aquellos denominados de primera línea, como es la hidralacina y el labetalol, que tienen presentaciones por vía oral y también por vía parenteral. Repito, en nuestro medio no los tenemos, y nuestra primera droga de elección para combatir las presiones es lo que habíamos mencionado anteriormente, el alfa-metildopa. Sin embargo, los bloqueadores de canales de calcio como la difenipina también lo usamos en una segunda línea de acción o coadyuvantemente con el alfa-metildopa, y lo podemos indicar entre 10 a 20 miligramos vía oral cada 4 o cada 6 horas. La profilaxis y el tratamiento también cuando ya se presenta una eclampsia, pero la profilaxis para las convulsiones es básicamente con el sulfato de magnesio, es la mejor medicación, y existen múltiples esquemas, pero el más recomendado es primero impregnar a la paciente con una dosis de carga de 6 gramos endovenosamente, generalmente dados o indicados en Volutrol, de 15 a 20 minutos,
para después seguir con una dosis de mantenimiento a una infusión continua de 2 gramos cada hora. Tener en cuenta que el ion magnesio también nos puede llevar a una intoxicación por lo tanto es imprescindible la monitorización, sobre todo del reflejo patelar, de la frecuencia respiratoria, que debe ser superior a 12 respiraciones por minuto, y el gasto urinario mayor a 100 mililitros en cada 4 horas. El rango terapéutico del ion magnesio es entre 4,8 a 8,4 miligramos por decilitro, y cuando vemos pues que hay signos de intoxicación por magnesio o clínicamente se ve que hay alteraciones en lo mencionado, el antídoto en este caso es el gluconato de calcio. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 23 es la alternativa A. Se debe indicar el sulfato de magnesio 6 gramos endovenoso en bolo y después una infusión de 2 gramos a la hora. 24. ¿Cuál de las siguientes alternativas es criterio para considerar síndrome de HELLP? A. Transaminasas menores de 50 miligramos por decilitro. B. Plaquetas mayor de 160.000 por milímetro cúbico. C. Una lactato deshidrogenasa mayor de 600 unidades internacionales por litro. D. Cefalea global intensa. O E. Hematuria. El síndrome de HELLP es una complicación de la hipertensión inducida por el embarazo y que generalmente pues va de la mano cuando se establece una preeclampsia severa. Y este síndrome lleva el acrónimo de HELLP por sus digamos iniciales en el idioma inglés, de la hemólisis, de las enzimas hepáticas elevadas y de el bajo conteo del recuento plaquetario. ¿Ok? Por lo tanto, acá las transaminasas van a estar elevadas, las plaquetas van a estar disminuidas, hay una plaquetopenia, y la intensidad de la cefalea no tiene relación con el diagnóstico del síndrome ni tampoco la hematuria. Sin embargo, como hay una injuria hepática, la lactato deshidrogenasa generalmente se le atribuye que debe estar mayor a 600 unidades internacionales, por lo tanto la alternativa C es la alternativa correcta. Ahora vamos a pasar a resolver un grupo de preguntas ya referidas a la parte de ginecología. Pregunta 1. ¿Cuál es la principal causa de amenorrea primaria? El ovario poliquístico, la disfunción tiroidea, el síndrome de Turner, la insensibilidad a los andrógenos o la ooforitis autoinmune. La amenorrea primaria es aquella catalogada como la ausencia del sangrado menstrual en una mujer que nunca ha tenido un periodo menstrual y está supeditada a una gran cantidad de entidades que pueden llevar finalmente a esto. De lejos, por frecuencia, las entidades que van a estar de la mano con una amenorrea primaria son a la cabeza las alteraciones genéticas, las cromosomopatías o las alteraciones que pueda traernos estas alteraciones genéticas para, digamos, la producción de algunos receptores, de algunos elementos estimuladores para que finalmente ocurra el ciclo menstrual. Por lo tanto, la causa principal de amenorrea primaria a la cabeza es el síndrome de Turner, es decir, la monosomía X, en la cual debemos remarcar que esto se presenta cuando es el síndrome que describió por primera vez Henry Turner, ¿okay? El síndrome que se presenta pues con infantilismo, con el Escherichia coli, etcétera, etcétera, y que se demuestra pues sobre todo con la ausencia de un cromosoma X. Pueden existir, si bien, síndromes de Turner que no son clásicos y que incluso pueden llegar a menstruar o que pueden llegar a tener descendencia, pero eso es lo menos frecuente. Pregunta 2. ¿Cuál es el medicamento indicado para la inducción de la ovulación? El estradiol, la progesterona, el clomifeno, la oxitocina o la insulina. Cuando nosotros hacemos, sobre todo, el manejo de la pareja infértil, una vez que hemos estudiado todos los factores, y si por alguna razón descubrimos pues que el factor ovulatorio es aquel que está alterado, debemos de promover la ovulación con algunos elementos, sobre todo farmacológicos y de tipo hormonal. De todos los mencionados es el citrato de clomifeno, el pues medicamento que está indicado para una inducción de la ovulación.
Sobre todo esto se utiliza y con muy buenos resultados en aquellas mujeres que cursan pues con infertilidad supeditado a aquel síndrome conocido como el síndrome de ovarios poliquísticos, que hoy en día se reconoce con una mejor terminología como lo es la anovulación hiperandrogénica. Casi el 80 hasta el 90% de estas pacientes responden al citrato de clomifeno y logran concebir, ya que las otras alternativas hormonales en realidad pues no se usan como inductores de la ovulación. Pregunta 3. Mujer de 55 años con tumoración que protruye por genitales externos. Al examen tiene una longitud de vagina de 7 centímetros. El punto BA, es decir, el punto B anterior, es más 6 o está colocado a más 6. Según la clasificación de prolapso de órganos pélvicos, el POPQ, ¿cuál es el grado de distopia genital? A, cuarto grado; B, tercer grado; C, primer grado; D, segundo grado; o E, quinto grado. Para esto debemos de recordar que este sistema de la cuantificación de los prolapsos, del prolapso de los órganos pélvicos, ya fue instaurado pues en el siglo pasado, ya por los años 95, 96, supeditado pues a lo que mencionaba la Sociedad Internacional de Continencia, la Americana de Uroginecología y la Sociedad de Cirujanos Ginecólogos, y surgió sobre todo porque los perfiles o las valoraciones que se hacían anteriormente en el perfil vaginal indicado por Baden y Walker presentaba mucha discordancia interobservador. Por lo tanto, este es un sistema que va a permitir pues una descripción precisa y sobre todo que va a ser valorado de la misma forma por diferentes observadores, y esto trae como consecuencia pues que digamos la reparación quirúrgica orientadas a las pacientes sean de forma uniforme. Tenemos algunas referencias anatómicas, en la cual existe un punto fijo de referencia, al igual que el sistema o el perfil de Baden y Walker, en el cual pues está involucrado el himen o el introito vaginal. Todo lo que esté por encima o hacia adentro van a ser digamos elementos proximales y se van a indicar como números negativos, y todo lo que esté por fuera o distal al himen se va a indicar por números positivos. Existen también puntos definidos que van a involucrar el segmento anterior, el segmento superior y el segmento posterior. Dos en la pared anterior que son indicados con una A mayúscula y una A minúscula de anterior, B mayúscula y la A de anterior. Dos en la vagina superior indicados por el punto C y el punto D. Y dos en la pared posterior indicados por las letras A mayúscula y B mayúscula con la P de posterior. Entonces comencemos a describirlos. El punto AA está en la pared vaginal anterior, 3 centímetros proximal al meato uretral, es decir, estaría en una valoración de -3. Por lo tanto tiene un rango máximo desde -3 hasta +3. El siguiente punto es el punto BA, en la cual es la posición más distal de cualquier parte de la pared vaginal superior anterior hasta el fornix anterior hasta el punto AA. Este punto BA tiene una posición digamos en ausencia de prolapso de -3. El punto C va a representar la parte más distal del borde del cérvix, si se quiere decir del labio anterior, o el borde de la cúpula vaginal cuando la mujer haya sido sometida a una histerectomía. El punto D es la localización en el fornix posterior de la llegada de los ligamentos uterosacros. El punto AP está localizado frente a su contraparte, el AA, y también tiene el mismo rango, es decir, desde -3 hasta +3. Y el punto BP también está localizado o tiene un valor en ausencia de prolapso en -3. Existen otras referencias o medidas, como es el hiato genital, que viene a ser la distancia desde el punto medio del orificio uretral hacia la comisura posterior. Tenemos el cuerpo perineal, que va desde la comisura posterior hasta el punto medio del orificio anal. Y por último tenemos la longitud
total vaginal medida pues en centímetros. Todos estos puntos medidos y cuantificados los podemos colocar en una tabla, indicando los puntos anteriores, los puntos posteriores y los puntos vaginales superiores, es decir, el C y el D, y también indicando la longitud o la medida del hiato genital, del cuerpo perineal y de la longitud vaginal total. Teniendo todo esto, nosotros podemos hacer ahora la graduación de la distopia o del prolapso. Así, el grado 0 indicado por este sistema se demuestra pues que no hay prolapso y todos los puntos están a menos de 3 centímetros, es decir, están en negativo, son proximales, están en menos 3. El punto C va a estar entre la longitud vaginal total y la longitud vaginal total menos 2, expresado en signo negativo. 1. El grado 1, la porción distal del prolapso está más de 1 centímetro por arriba del nivel del himen, es decir, todavía la distopia permanece a nivel interno, ¿ok?, con un número negativo. El grado 2, la porción más distal del prolapso está menos de 1 centímetro proximal o distal al plano del himen, es decir, estaría en un rango de menos 1 a más 1. Y en el grado 3, la porción más distal del prolapso está más de 1 centímetro bajo el plano del himen, pero no más de 2 centímetros menos que la longitud vaginal total. Es decir, que para este caso del problema que nos decía que la longitud vaginal total era 7, el prolapso debería estar superior a más 1 centímetro, pero no superar más 5 para que esté en grado 3. Ya que el grado total o el grado 4 es la versión completa casi de la vagina, y la porción más distal del prolapso llega hasta mayor o igual en positivo la longitud vaginal total menos 2 centímetros. Es decir, que para el caso, si la longitud vaginal total medía 7, menos 2 es 5 centímetros. Entonces, si el prolapso llegara a más 5 o superior, entonces estaríamos en grado 4 y vemos pues que el prolapso en este caso llega a más 6. Por lo tanto, pues la respuesta es que está en un grado 4 la distopia. 4. ¿Cuál es la estirpe histopatogénica del teratoma de ovario? A. Epitelial, B. Celómico, C. Germinal, D. Mesenquimal o E. Estromal. El ovario es una glándula que desde el punto de vista tumoral nos puede dar una diferente gama de tumoraciones derivadas pues de todos los elementos que componen esta glándula. Así, cuando nosotros establecemos las tumoraciones de ovario, tenemos una clasificación histológica de acuerdo a la derivación de cada uno de estas neoformaciones. Tenemos el primer grupo, que es derivado del epitelio celómico, que es de lejos el más frecuente. Después vienen los derivados de las células germinales, los derivados del estroma gonadal específico, que finalmente nos van a dar los llamados tumores funcionantes del ovario, es decir, aquellos que puedan producir hormonas, ya sean sexuales femeninas o sexuales masculinas. Los derivados del estroma gonadal inespecífico, sobre todo pues del tejido conjuntivo, del tejido mesenquimal ovárico. Y por último, aquellas tumoraciones que vienen de otros sitios del organismo, es decir, aquellos tumores que hacen metástasis hacia el ovario. Y para el establecimiento del tenor de la pregunta, del problema, vemos pues que esto nos involucra las células o los tumores derivados de las células germinales, de entre los cuales se mencionan todos estos: el teratoma maduro, que es una tumoración benigna, conocido más comúnmente como el teratoma quístico maduro o también llamado quiste dermoide; el teratoma inmaduro, su estirpe maligna; están los disgerminomas, el tumor del seno endodérmico; el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma, el gonadoblastoma y el poliembrioma. Entonces, existen varios subtipos de los derivados de las células germinales, y los más comunes son el teratoma, el disgerminoma, el del seno endodérmico y el coriocarcinoma. Y el teratoma maduro es por mucho el tumor ovárico de células germinales más frecuentes. Por lo general afecta a mujeres en edad de procreación, desde jóvenes adolescentes hasta mujeres aparentemente en 50 años. A menudo se le denomina quiste dermoide debido pues a que el revestimiento de esta tumoración se asemeja mucho a la piel.
Y el teratoma quístico maduro es el tumor neoplásico más frecuente en niñas y adolescentes. Este es en el cual al corte o al estudio anatomopatológico se puede pues ver elementos de las tres capas de la cual derivamos todos, es decir, del mesodermo, endodermo y el ectodermo, encontrándose grasa, tejido cartilaginoso, a veces se pueden encontrar dientes, cabellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta es derivado del epitelio germinal. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes tumores es productor de estrógenos? El tumor de las células de la granulosa, el tumor de la célula teca, el cistoadenoma de ovario, el tumor mucinóseo de ovario o el quiste paratubárico. Dentro de la estirpe histogenética que hemos mencionado, existen tumoraciones que se derivan del estroma específico, es decir, aquellos llamados los funcionantes. Y las dos alternativas, tanto la A como la B, es decir, el tumor de las células granulosas y el tumor de la teca, o conocido como tecoma, estos provienen de esta estirpe citológica. Los otros, el cistoadenoma de ovario o el tumor o el cistoadenoma también mucinóseo de ovario, son tumores del estirpe epitelial, ¿okay? Que más que todo dan tumoraciones que no son funcionantes, no producen hormonas, pero son los más frecuentes. Y el quiste paratubárico es una tumoración provocada por un rezago embrionario, es decir, por la falta de absorción total de los conductos mesonéfricos o de Wolf. Entonces, la alternativa en realidad A y B pueden ser tumores que producen estrógenos, tanto los tumores derivados de las células de la granulosa como los tecomas. Si bien el tumor de la célula granulosa con mayor frecuencia son los que producen los estrógenos, ya que algunos tecomas no producen hormonas, pero otros sí, pero en realidad son los dos tumores que pueden producir estrógenos y no nos están preguntando en cuanto a frecuencia, sino en cuanto a producción. Por lo tanto, esta pregunta tendría esas dos alternativas como respuesta. Pregunta 6. ¿Cuál es la indicación en la lesión intraepitelial de alto grado en el cérvix uterino? Cono cervical, histerectomía abdominal, electrocauterización, histerectomía vaginal o histerectomía ampliada a la vagina. La lesión intraepitelial de alto grado, el LIE de alto grado, generalmente va a comprometer 2/3 de la totalidad del epitelio escamoso cervical. 70-80% de estos casos van a evolucionar hacia lesiones invasoras, de ahí su importancia. Y esto abarca pues terminologías antiguas que se usaban, como es la displasia moderada, la displasia severa, o también los llamados NIC2, NIC3, e incluso puede involucrar un carcinoma epitelial in situ. Y este tipo de lesiones generalmente son frecuentes en el grupo de edades de mujeres entre los 30 a 40 años. Cuando nosotros tenemos una citología positiva, estamos obligados a hacer una colposcopía. Si esta es positiva, debemos de ir a hacer una biopsia para determinar realmente ante qué estamos. Si simplemente estamos ante un LIE de bajo grado que me involucra una displasia leve o una infección por el papiloma humano, o estamos frente a un LIE de alto grado. Entonces lo ideal sería primero hacer una colposcopía con una biopsia dirigida, en la cual hacemos la metodología de la inspección visual, ¿okay? En la cual embebemos el cervix con una turunda con ácido acético, con la finalidad de ver pues si se delimita algún área, como ustedes están viendo acá, un área un poco blanquecina, que podría representar la producción acá de células premalignas o malignas, en las cuales tienen alto contenido proteico. Posteriormente se hace la prueba de Schiller o la prueba de Lugol, en la cual lo que queremos ver es que si esta zona aparentemente patológica me capta adecuadamente el glucógeno o no, como lo hace la zona normal que ustedes están viendo. Entonces eso me permite establecer de qué, digamos, en qué área voy a tomar las biopsias para que el patólogo, ya teniendo tejido, me pueda, digamos, dar un diagnóstico más certero de ante qué estamos. Los tratamientos de las lesiones premalignas pueden involucrar procedimientos de ablación o de excisión, los llamados conos. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una crioterapia, es decir, la destrucción celular por el frío,
la cual la podemos hacer con electrofulguración o también con el láser, como se está viendo acá, ya que en estas dos animaciones, estos dos videos, están habiendo la excisión por un cono. En este caso es la excisión por un cono LIP con una asa inalámbrica, en el cual ustedes ven cómo se saca la porción del cervix, ¿ok? En la cual ustedes ven la base del cono y acá ven el vértice, justamente para el estudio anatomopatológico. Y en el video inferior están viendo cómo se hace el mismo cono pero por otro método, es decir, con esta coloración o este puntero amarillo que ven, estamos provocando pues con el láser la excisión de esta pieza anatómica para el correcto pues estudio histológico. La electrofulguración podría ser como ven en este video, en el cual con una especie de hook que viene digamos con todo el instrumental que tiene el cono LIP, simplemente electrofulguramos con calor las zonas, ¿ok? Para evitar posteriormente sangrados. Acá estamos culminando ya la excisión del cono, en el cual simplemente pues con el láser que tiene muy buena precisión, estamos sacando la pieza anatómica y la culminamos con simplemente la exéresis con una tijera en el vértice, y finalmente el mismo láser nos ayuda a electrofulgurar todo este lecho cruento que podría quedar, como ustedes están viendo, y este mismo método lo podríamos usar como un método ablativo. Acá, sin embargo, hay que remarcar que cuando se hace o se propone un método ablativo, uno debe de tener la seguridad que solo está frente a una lesión premaligna, es decir, una displasia moderada, una displasia severa, porque se corre el riesgo de que si estamos frente a un carcinoma in situ, la enfermedad pueda recrudecer y, lo que es peor, pueda avanzar y hacerse un microinvasor. Entonces, para las alternativas que nos brinda la pregunta, la respuesta sería el cono cervical, haciendo la salvedad que en realidad primero deberíamos ir hacia una biopsia dirigida por colposcopía. Pregunta 7. Posmenopáusica con sangrado genital de útero, la causa más frecuente es miomatosis uterina, cáncer endometrial, cáncer de ovario, quiste ovárico o endometriosis. El cáncer endometrial es un cáncer que afecta pues la cubierta especializada de la cavidad uterina, el endometrio. En realidad es un cáncer en la cual hasta la actualidad no tenemos un método, digamos, de cribado, de tamizaje, de detección, como se quiera llamar. Generalmente tiene como factores de riesgo la nulliparidad, la menopausia tardía, el hecho de que la mujer sea obesa, diabética o hipertensa, o que reciba pues una terapia estrogénica no compensada con progesterona, o que haya, por ejemplo, como habíamos visto en preguntas anteriores, una patología ovárica causante de hiperestrogenismo, como por ejemplo un tumor de las células de la granulosa, y muy poco a la asociación con presencia de riesgo genético familiar. Y generalmente el cuadro clínico va con un sangrado uterino anormal, generalmente una metrorragia posmenopáusica o flujo patológico en mujeres posmenopáusicas que muchas veces ni siquiera ya tienen relaciones sexuales, y si el sangrado es muy repetitivo, muy cuantoso, los síntomas de anemia. Para efectos de la pregunta y de las alternativas, en realidad pues la alternativa a marcar sería el cáncer endometrial, pero acá debemos remarcar que, digamos, en general, la causa más frecuente de los sangrados posmenopáusicos están representados por la atrofia endometrial, ya que no hay ya la producción adecuada de estrógenos, de hormonas sexuales femeninas, y el endometrio finalmente se atrofia, se descama, produce soluciones de continuidad, y eso se expresa muchas veces como sangrado. Pregunta 8. Tipo de mioma que produce mayor sangrado vaginal: el submucoso, el intramural, el subseroso, el pediculado o con degeneración hialina. Para esto debemos de recordar que la clasificación de los miomas, a estos los clasifican en tres grupos: los submucosos representando el 15 a 25%, los intramurales, que son los más frecuentes, 60-70%, y los subserosos, que son los de menor frecuencia, en 10 a 15%. Tenemos que los submucosos generalmente son aquellos que van a protruir hacia la cavidad endometrial, hacia la cavidad uterina. No siempre van a ser totalmente submucosos, sino generalmente se presentan primero en el espesor del miometrio y comienzan a protruir hacia la cavidad. Pero estos también pueden ser pediculados, ¿ok?, que protruyen hacia la cavidad o incluso la superan el cervix y aparecen en la vagina, los llamados miomas abortivos.
Después están los intramurales, es decir, aquellos miomas que nacen en el espesor del miometrio y comienzan a deformar toda la pared pues uterina, ¿ok? Y por último están los subserosos, que son aquellos que protruyen, pero a través del límite externo uterino, es decir, a través del perimetrio, llamados los subserosos, los cuales incluso pueden ser pediculados, como ustedes están viendo acá, y el pedículo muchas veces puede ser largo y se encuentra el mioma a distancia, o también los llamados subserosos sésiles. Incluso estos pueden tener comunicación o extenderse hacia, por ejemplo, el ligamento ancho, y entonces este es conocido como un mioma intraligamentario. El cuadro clínico básico de los miomas es el sangrado uterino, un sangrado uterino anormal, pero también se puede presentar con dolor pélvico, síntomas compresivos cuando los tumores o las tumoraciones son muy grandes, ¿ok? Y también se asocian con estados de infertilidad. El sangrado normal es el síntoma más frecuente, se presenta aproximadamente en la mitad de los casos. Puede haber un incremento gradual del sangrado, sobre todo menstrual, porque hemos dicho que los intramurales son aquellos más frecuentes y por lo tanto pues interfieren con los fenómenos hemostáticos que ocurren mes a mes en las mujeres cuando menstruan, y este sangrado tiene pues que terminarse. Entonces la contractibilidad uterina hace que esto sea un fenómeno hemostático. Por lo tanto, si le ponemos un obstáculo a esto, esto se va a presentar sobre todo con hipermenorrea y con menorragia. Pueden producir anemia por los sangrados excesivos y continuos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 8 es: los miomas intramurales son los que van a producir mayor sangrado vaginal y son de tipo de hipermenorrea.